Bueno, un tema que no solamente viene desde la época en que empecé a caminar el mensaje, sino desde la preparación en cómo el Padre me ha permitido entrar en conversión, ¿cierto? Y es algo que para mí ha sido importantísimo y quiero tenerlo hoy en cuenta, y es la conciencia, ¿cierto? Algunos de los hermanos de pronto podría decirme para cada uno allí en breves palabras qué es la conciencia. Es lo que lo redarguye a uno de lo bueno o lo malo que hace, creo yo. Sí, 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 exactamente. La hermana Milvia. A ver, buenas noches, Dios les bendiga a todos. Pues sí, la hermana me quitó prácticamente la respuesta, sí. La conciencia es la que lo hace a uno, digamos, desistir de cosas que uno de pronto a veces quiere hacer, pero que entonces la conciencia le dice a uno no lo haga porque eso está mal hecho. Entonces sí es como esa partecita de que no lo deja caer a uno muchas veces en cosas indebidas. Jennifer, hermana Jennifer. Buenas noches. Para mí la conciencia es esa parte interna que en realidad nos enmarca en nuestra personalidad y en nuestra experiencia lo que es correcto, lo que es incorrecto, de acuerdo a las vivencias que uno ya tenga, ¿cierto? Hay cosas que de pronto no la hemos vivido, nunca nos hemos enfrentado a X situación, entonces esa parte interna no está entrenada o esa conciencia no está entrenada como para decidir si es correcta o no es correcta. Sin embargo, en la mayoría de situaciones ya hay como un comportamiento o por lo menos como una línea sobre lo que para cada uno está bien o está mal. Es un tema muy personal y que además no hace parte como de un tema colectivo, ¿no? Pues las experiencias de cada uno son individuales y cada experiencia enmarca lo que es la conciencia y el proceder de cada uno. Muy bien, excelente. La hermana Sandra, ¿qué tiene para aportarnos? Complementando todo lo que han dicho, absolutamente real y verdadero, digo lo siguiente. Cuando realmente empecé a conocer el testimonio y la Santa Escritura como debía ser, tuve ya la seguridad de que esa conciencia y todo lo que se nombra, todos esos apelativos que se nombran acerca de la conciencia, eran realmente el Espíritu Santo de Dios y eso le dio a mi sentir y a mi vivir en ese sentido de conciencia un valor absolutamente único, grandioso. Amén. Porque sé que es la dirección de Dios en nuestra vida. Así es, así es. Cada uno creo que ha estado de pronto allí en ese examen de conciencia, ¿cierto? Ese examen que nos empieza como a dar ese fundamento a través del Espíritu, ¿cierto? Anoche que lo volvía y lo retomaba, había algo fundamental y miraba, ¿qué dice la lengua castellana o el diccionario? Pero también lo confrontaba con la inteligencia artificial, porque ahora casi todo el mundo utiliza la inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces, ahí les aparece. No pasó, no pasó. Ah, ok. La hermana Ruth. Bien, pues, hermana. No, hermano, yo iba a decir exactamente lo que dijo la hermana Melba. Ah, ok. Ok, entonces el hermano David. El punto, porque hay muchas definiciones desde el ámbito que se mire, desde la ciencia, desde lo filosófico, pero lo que nosotros como tal nos importa en profundizar
Es ese sello de lo que es la conciencia y que nos hace quizás distintos a los animales. Por lo tanto, es lo que nos marca la capacidad de comprender lo que nos rodea en un marco y un propósito, entender por qué estamos aquí y hacia dónde vamos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. O sea que cuando hablamos ya a nivel espiritual, quizás ahí desmarcamos un poco lo que es un tema individual, porque la ley de Dios está implícita en nosotros, en nuestro propio ADN. Toda persona nazca en Colombia, nazca en Japón, sabe que matar está malo y viene implícito como tal desde su desarrollo, incluso desde los 2 años. Yo les estuve compartiendo hace muy poco un experimento que se hizo sobre unos bebés y a los bebés los sentaban y les ponían unos muñequitos y veían como un muñequito atacaba al otro, era de un color morado y un color azul de que el muñequito antes lo ayudaba y tenían la capacidad de 2 años. Y cuando les colocaban a elegir, siempre elegían el muñequito que hacía el bien. Entonces es algo que va marcado como tal y que ese tipo de cosas, por ejemplo, teorías como la evolución no son capaces de explicar. Muy bien. Bueno, entonces el diccionario nos dice que es un nombre femenino, conocimiento del bien y del mal, que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. Y pues como ahora todo el mundo utiliza la inteligencia artificial por pereza de quizás de pronto de pensar, de reflexionar, ¿cierto? Porque ya le preguntamos al celular y algunos pues ya están en esa modalidad y lo confrontaba con mi esposa. Y dice que es un concepto complejo y fundamental en la filosofía y psicología. La filosofía, psicología y la neurociencia se refiere a la capacidad del ser humano de percibirse a sí mismo y a su entorno, de tener conocimiento de sus pensamientos, sentimientos y acciones. Bueno, Raúl, siempre el micrófono. Ahí en esa definición de inteligencia artificial hay una cosa muy importante, que la conciencia puede ser buena o puede ser mala, entendí yo, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué hacemos los que conocemos la ley de Dios? Generamos una conciencia entrenada basada en la ley de Dios. Ahí es donde va la buena y la mala, porque hay gente que podrá hacer algo malo, pero para él está bien. Entonces, no va a corregir. Entonces, la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, pero corregir. Es lo que nos da esa buena conciencia. Puede entrenar usted una mala conciencia. Y si no conoce de Dios, ¿cómo va a generar una buena conciencia? Temor de Dios. Buenas noches. Bueno, yo creo que ahí es donde está como el punto crucial cuando vamos a hablar acerca de la conciencia, porque como bien ya lo mencionaron, es como un medidor interno que cada ser humano tiene para saber si está haciendo el bien o está haciendo el mal. Pero el tema es que contra qué lo reflejo. Entonces es ahí lo que está diciendo el hermano Raúl, es muy cierto, y lo estuve pensando desde ayer que mi esposo estaba terminando pues como de estudiar. Y pensaba en que nosotros venimos de costumbres, de tradiciones, de muchas cosas humanas que muchas veces utilizamos como ese medidor para saber si está bien o está mal, o conceptos personales y propios, y ahí es donde cometemos el error, porque realmente todo lo debemos valorar o nuestra conciencia debería de estar ligada es respecto a lo que la palabra nos diga. Muy bien, David. Quizá la definición hay algo muy importante que habla de la neurociencia sobre cómo nos percibimos sentimientos y pensamientos. Recordemos que ahorita en este avance tecnológico es precisamente una nueva área de la ciencia en el cual se busca no solo influir sobre el comportamiento social del ser humano, sino también la capacidad de poder descifrar, poder leer la mente, que es algo que los ángeles caídos no pueden hacer. Pero pues que en el punto en que nos encontramos, no solo es usted saber, porque es como si ese nos conectara realmente en cuanto al creador, esa base de datos donde está totalmente almacenado, que para muchos es imposible leerlo, pero para Dios no, ni los ángeles tampoco. Entonces es importante quizás esa apreciación que nos dan ahí, porque pasa ese enfoque es lo que estamos viendo hoy en día en la sociedad. ¿Cómo influimos? Influyen a través de las redes sociales, influyen incluso con cosas que ni siquiera estás hablando.
y al otro día te aparecen, no es por arte de magia, pero aparecen en tu teléfono sin haberlo consultado. Hacia ese camino como tal es que marca este punto, pero es claro de Satanás cómo dominar la mente y en un apartado especial el tema de la conciencia. Muy bien, hermano Vicente. Sí, buenas noches, feliz sábado. Amén. De acuerdo a todas las definiciones que se dieron y la claridad que hizo el hermano Raúl acerca de lo del bien y el mal, entonces mi pregunta es, entonces, ¿por qué si existe la palabra inconsciente si acabamos de ver que todos los seres humanos tienen conciencia? Ahí está, ahí vamos haciéndole con despacio. Está muy bien, porque hay algo que aquí estamos viendo lo que pocos queremos ver, ¿cierto? Yo hay veces utilizo cuando doy el mensaje, venga, no hablemos de religión, pero hablemos de esto otro, ¿cierto? Entonces empezamos por lo que a la gente le gusta y le llama la atención. Hablemos de lo que dice un diccionario o lo que dice la IA, porque ahora todo el mundo pretende ir a ese tipo de cosas. Pero cuando voy a sacar la Biblia, no, que esté muy bien, ¿cierto? Entonces ahora vamos a ver que el libro más antiguo y ese instrumento tan precioso que Dios nos dejó, su manual, vamos a ver en unos pasajes que es la conciencia, ¿cierto? Entonces él también lo expresa, también lo muestra, y allí vamos a entender lo que usted nos está preguntando, mi hermano. Muchas gracias. A usted, hermano, gracias. Amén. Vamos, ¿quién de pronto allí brevemente, Romanos 2, 15 y 16? Sí. Mostrando la obra de la ley, dando testimonio con conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los hombres conforme a mi evangelio. Algo fundamental allí es que, bueno, ley, ¿cierto? Hablamos de ley. Cuando hablamos de ley, hablamos de qué? Estatutos, ¿y cierto? Y están allí, y pues sin querer queriendo, algunas denominaciones quieren borrarlas, ¿cierto? Esta semana me encontré con un testigo de Jehová y compartíamos el mensaje y nos sentamos por ahí una hora, los dos, y él me daba su punto de vista, yo le daba el mío y le decía, bueno, cuando vamos a un estrado, lo que decía ahora el hermano Vicente, cuando yo voy a un estrado, ¿cómo me van a juzgar? ¿Sí o no? ¿Me van a juzgar qué? Por ley, ¿sí o no? Por las leyes que estoy violando. La pregunta entonces, lo que usted me decía era, es que lo que usted me está diciendo es que ya Jesús vino y ya no hay ley. Entonces yo puedo hacer lo que me dé la gana. No, tampoco es así. Y entonces te estás contradiciendo. Entonces ahí es donde entramos a revisar esa parte de lo que decía el hermano Vicente ahora. ¿Qué decía? La persona inconsciente. La persona inconsciente es esa persona que sabe que está haciendo mal y prefiere obviar su conciencia para no tener que aceptar que es ley. ¿Sí me hago entender? Entonces es fundamental que cuando nosotros aceptamos la ley, como lo que estamos haciendo ahora, que si usted voltea a mirar qué está haciendo la gente ahora en estos momentos, somos un poco del rebaño que estamos aceptando esto. ¿Pero por qué lo hacemos? Es lo que nos está dictando nuestra conciencia. ¿Pero por qué nos dicta nuestra conciencia? Porque es una ley, ¿cierto? Pero ¿qué va a suceder si no la cumplimos? ¿Qué decía el 16? En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Conforme a mi evangelio. ¿Conforme a qué? A la palabra. Todo lo que está escrito allí no es para que cada uno le dé su interpretación propia, no. Es la interpretación para todos, para el pueblo, porque él siempre fue explícito en eso. Vamos a Hebreos, porfa, Hebreos 10. Bueno. Sí. Dice acá, no puede ser inconsciente porque ahí dice, la ley escrita en sus corazones. O sea que no hay inconsciencia. No hay conciencia. Todos somos conscientes del bien y del mal.
Ahora, si hacemos lo malo, es conscientes de que es malo. Sí. Entonces no hay inconsciencia. La inconsciencia lo que hace es, no, lo que yo le digo yo, no sé. Lo que yo le decía a Lo que usted es entiendo que lo que usted dice es cierto, pero resulta que la obvian. Algunos la obvian, pero son conscientes. pero son conscientes. Son conscientes. Ahí es donde es inconsciente. Está muy metido en lo malo, la conciencia ya la evade. Que usted está teniendo un estado de maleza muy bravo, ya la conciencia no lo ataca. Muy bien. David. Hay algo claro y está en la Biblia de que Dios pasa los tiempos de nuestra ignorancia, porque por lo tanto tiene que haber un conocimiento previo para saber yo discernir e identificar lo que estoy haciendo mal. De hecho, hay varios pasajes en que marcan unas características de lo que es la conciencia. Los hombres tienen la facultad que los capacita para juzgar sus pensamientos, palabras y acciones. La conciencia puede ser demasiado escrupulosa, lo vemos en 1 Corintios 10:25, o puede estar cauterizada por haberse abusado de ella, lo vemos en Timoteo 4:2, como también puede estar iluminada por un conocimiento amplio de la verdad, 1 Corintios 8:7, y actúa de acuerdo con la luz que tiene. Muy bien. Hermano Edison. Hola hermanos, ¿cómo están todos? Feliz sábado. Gracias. Amén. Igualmente. Gracias. Sobre este tema de la ley escrita en los corazones es muy interesante porque incluso en las naciones paganas hay gente que tiene conciencia, por ejemplo, del no robar, del no matar, del no adulterar. Y eso pues es, digamos, la evidencia de esto que leemos en la palabra. Y sin embargo, solamente hay un mandamiento el cual no se puede llegar por medio de la conciencia, el cual es el sábado. Lo que nos deja que 9 mandamientos, 9, que es el número del juicio, están ya escritos en el corazón de los hombres. Y bajo esa ley es que se juzga a todos los que no conocen el Evangelio. Muy Bajo bien. la ley de las conciencias. Pero para usted conocer el sábado, se necesita acercarse a Dios. Y para reconocerlo, se necesita reconocer a Dios y aceptar que es bueno y que su ley es santa y justa. Entonces ahí también estamos viendo cómo en el juicio final y la obra que se va a llevar a cabo de aquí a pocos años y que se está preparando, las personas que han de ser salvas deben reconocer ese 10º mandamiento, el que nosotros conocemos como el 4º, para reconocer así que Dios es su creador y también su redentor. Amén. Sí, señor. Tiene toda la razón. Bueno, Hebreos 10, del 22 al 25, por favor. ¿Alguien que desee leer? Sí, por favor. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. 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 Amén, amén, amén. Bueno, lo que más me gustó a mí este pasaje, esa parte de lavar, ¿cierto? Cuando dice lavar, cuando dice agua pura, ¿cierto? ¿A quién nos hace acordar? A Jesús, ¿cierto? Que es el único que puede lavar esa parte de la mala conciencia, esos corazones, ¿cierto? Entonces es importante que lo tengamos allí. Otra cosa que me gustó fue mucho, y es algo que quizás de pronto nos pasa a algunos, cuando un hermano nos exhorta o nos corrige fraternalmente, ¿cierto? Creo que hay veces nos sentimos incómodos, pero hay algo que allí nos está diciendo que es importante hacerlo. Yo, por lo menos con la hermana Nanilia, hemos tenido nos corregimos el uno al otro. ¿Y sabe qué brota después de esa corrección? Amor.
¿Por qué? Porque ella revisa su conciencia y yo reviso la mía. Entonces, cuando yo reviso esas dos partes, ¿qué diferencia va a haber? Si el que realmente está siendo amo y señor de esa conciencia renovada es Jesús, porque lo está diciendo ahí en su versículo. Es Jesús el que está haciendo que esa conciencia sea nueva, que sea renovada. Cuénteme, hermana Lina. Hermana Lina. Yo pienso que para poder que eso ocurra cuando aceptamos una corrección de alguien más, es muy importante que ese yo interior esté muy chiquitico y que le permitamos a Jesús hacer ese trabajo en nuestro corazón. Porque cuando estamos muy llenos de ese ego y de ese, ay, entonces pues cualquier cosa que nos digan como que, ¿y por qué me está diciendo eso? Entonces, y eso no es fácil porque mi esposo esta semana me hacía la pregunta, yo le decía, pues todavía no es fácil y también pues depende de cómo la persona se lo diga a uno, ¿cierto? También depende como de la forma, pero pues es un trabajo que en oración debemos pedirle a Dios de que nosotros cada vez vayamos siendo más chiquiticos y que Él sea el que crezca en nuestro corazón y en nuestra vida. Amén. Sí, señor. El punto importante, el versículo 23, mantengámonos firmes. Todo lo que esta palabra que implica, no solo del primer amor que olvidamos, de la fe y buenas obras, de hacer el bien, porque va pasando el tiempo y quizás sentimos un desgaste o caemos quizás en un bache, en un vacío, cuando el renovarnos precisamente, el hacer las buenas obras que hizo Cristo es reconfortarnos en un mundo en el cual constantemente solo vemos dolor y sufrimiento, sin fluctuar. Es algo importante, sobre todo para los tiempos en el que estamos, afianzar en lo que creemos. Es todo lo contrario a mantenernos firmes. No solo es conocer esta verdad, sino permanecernos con lo que esto implica como tal, llegar hasta el final. Considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Bueno, eso también va a ser muy importante porque, bueno, el tema de las exhortaciones, el saber cómo lo tomamos para este tiempo que tomamos tan sensibles es complejo, pero también muchas veces nos vamos hacia el lado de estar juzgando y señalando. Entonces, quizás no podemos decir que en la exhortación no es por falta de amor, sino en la manera en que lo expresamos, las palabras que utilizamos, la intención con que lo hacemos, vamos a destacar o realmente queremos edificar y queremos que esa persona como tal corrija una mala conducta, cuál realmente es nuestra intención. Siempre hablamos, vemos acciones, Dios como tal ve motivaciones. Y el papel de juzgar en este tiempo es muy complejo porque creo que somos muy dados, no solo por el mundo en el que estamos, de opiniones políticas, de creencia, del tema quizás del manejo en cuanto al mensaje y cómo lo vives, cómo lo llevas y las expectativas que tiene, te abre un campo bastante grande como para sentarte en el papel de juez y pues ya hemos hablado bastante en cuanto a ello. Muy bien, muy bien. Yo creo que allí algo que es fundamental y como tarea, porque yo siempre he sido una persona de una soberbia la tuve demasiadamente alta. Todavía fallo, ¿cierto? Pero cuando alguien me exhorta ahora, escucho, y cuando escucho, yo solamente entiendo de que es Dios corrigiéndome. Porque si yo estoy viviendo para Dios, entonces, ¿por qué no puedo escuchar a Dios a través de mi hermano? ¿Por qué colocarle esa barrera o ese obstáculo cuando lo que Dios me está diciendo es que puedo mejorar, puedo seguir haciendo las cosas mejor? ¿Para agrado de quién? ¿De la humanidad? No, para agrado de Dios. Pero Dios me va a permitir, cuando abro mi corazón, hacer esa renovación de esa conciencia. Y voy a poder ayudarle a los demás, porque lo que buscamos o lo que busca Jesús en sus enseñanzas es ayudar a los demás, a también encontrar ese camino, ¿cierto? Entonces es fundamental que pues, hoy podamos todos hacer este pequeño ejercicio después de la oración, revisar nuevamente hoy esa conciencia que cada uno tiene, porque lo que han dicho todos los hermanos es cierto, es individual, es algo que no todo el mundo ha pasado por situaciones diferentes, entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces ahora pasemos a la primera de Timoteo, versículo 5. Primera de Timoteo, versículo 5. Primera de Timoteo. Capítulo ¿qué? Ay.
Me dejó esperar, ya les digo. Espera. ¿Qué dice? A 1.5. ¿Sí? Sí. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Es eso. Mire que cuando yo busco realmente de Dios, yo lo primero que encuentro es ese camino que Jesús nos ofrece, ¿cierto? Él limpia ese corazón y renueva uno nuevo, ¿cierto? Cuando entramos en el bautizo, y lo he sentido así durante todo este tiempo, que hace 3 meses empecé a sentir cosas que anteriormente no sentía. Y entre eso era estar en paz y tranquilidad en mi casa. Yo sentía que en mi casa, yo no podía estar en mi casa. Tendría que estar en el mundo de mis amigos y creía que todo mi mundo giraba en son de mis amigos. Ahora todo mi mundo gira en torno de Dios. Ya cuando veo que yo voy y hablo y a la gente le incomoda, pues no me estoy tan callado. Le bajo un poquito el volumen, pero yo también doy a entender de que ese poquito volumen es también la gente en algún momento, a través de ese ejemplo que Dios me pidió, en algún momento va a ser de que todo el mundo a través de su conciencia, lo que somos, seamos reflejo de lo que es Jesús en nuestra vida y en nuestro corazón. ¿Alguien desea opinar? Bien, listo. Paralelo a lo que es este estudio y cómo quizás nosotros aplicar el tener esa regla clara de identificarnos qué está mal, qué está bien, les voy a leer algunas citas paralelas a este estudio que dice lo siguiente. Fundamento de todo estudio. La palabra de Dios ha de ser el fundamento de todo estudio, y las palabras de revelación estudiadas con cuidado apelan tanto al intelecto como al corazón y los fortalecen. Se requiere desarrollo de la mente a fin de que comprendamos la revelación de la voluntad de Dios para nosotros. No puede ser descuidada por los que son obedientes a sus mandamientos. Dios no nos da facultades de la mente para ser dedicadas a proyectos vulgares y frívolos. Familiarizarse con las escrituras agudiza la capacidad de discernimiento y fortalece el alma contra los ataques de Satanás. La Biblia es la espada del Espíritu que nunca dejará de vencer al adversario. Es el único y verdadero guía en todos los asuntos de fe y de práctica. La razón por la cual Satanás tiene tanto control sobre la mente y el corazón de los hombres es porque no han hecho de la palabra de Dios su consejera y todos sus caminos no han sido probados mediante la prueba verdadera. La Biblia nos mostrará el curso que debemos seguir para llegar a ser los herederos de la gloria. Amén. Amén. Muy bien. Hermano Vicente, vi que levantó la mano. Sí, gracias, hermano Sergio. Yo quiero simplemente de pronto aclarar para que no haya malos entendidos. Cuando yo hice la pregunta es porque la palabra inconsciente no aparece en la Biblia. No aparece. No aparece, esa palabra no aparece de ninguna manera en la Biblia, pero la usamos mucho. Hemos leído en diferentes textos, incluso en el último hebreo que leímos, habla de corazones, dice, purificados los corazones de la mala conciencia, o sea, buena o mala conciencia. Muy bien. No, sí, no hay punto intermedio. Ahora bien, de todo lo que hemos estado viviendo en estas semanas, es fuerte lo que dice la palabra de Dios, y cuando yo digo fuerte es porque es verdad y es real. Cuando yo justifico al impío y condeno al justo, dice Proverbios 17:15, que ambos son igualmente abominación a Jehová. Entonces, cuando yo saco un texto de la palabra de Dios
para justificar lo malo que está haciendo alguien, eso es abominación ante Dios. Y eso es tener una mala conciencia. Esto es delicado lo que estamos hablando, lo que estamos aprendiendo, pero de eso se trata, de que podamos aprender todo y tengamos discernimiento a través de la palabra. Muchos hablan y cuando estaban dando las definiciones, prácticamente estábamos escuchando que reargüir, enseñar, todo esto es lo que hace el Espíritu Santo. Fue Edison que nos habló, obviamente, que en la medida que nosotros nos vamos acercando a Dios, esa ley se va viendo clara y nosotros tenemos que tomar una decisión conforme al libre albedrío que Él nos dio. Siguiendo con la ruta que había en Romanos 7, 19, Pablo dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si lo hago, si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo saber el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice el 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Gracias, hermano. Amén. Gracias, hermano. Bueno, Romanos 13, versículo 5. No solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Bueno, yo creo que cuando hablamos razón y castigo, ¿cierto? Es como si ya tuviéramos en cuenta qué va a suceder y nos sujetamos es porque sabemos qué va a suceder, pero no revisamos muy bien que es algo que nos conviene, ¿cierto? Que algo que nos conviene es cuando ya revisamos esa parte interior. ¿Qué nos dice qué debemos hacer? ¿Qué nos dice qué debemos hacer? Y es la conciencia, ¿cierto? Entonces, hay algo que para mí siempre ha sido algo importante y más ahora en estos tiempos en los que estamos, es algo que yo creo que en los estudios con los hermanos me ha permitido entender es si yo todos los días estoy haciendo algo para que la obra siga avanzando. Entonces, pregúntese en eso el día de hoy nuevamente. Si lo que estoy haciendo todos los días está permitiendo que la obra avance. Y ya su conciencia los va a decir sí, no. Y si sí, pues va a decirle que toca incrementarle. O le va a decir no. Entonces va a haber que un momento de reproche de sí mismo y también ese mismo deber que siente cuando uno dice que no lo está haciendo. Porque es el que le va a dar el impulso o el empujón para hacerlo. Y es algo que, pues, por eso yo a todo mundo, cuando yo me siento, revisemos todo a conciencia, revisémoslo a conciencia. Primero de adentro, y lo que han dicho todos los hermanos, y el hermano Vicente y el hermano Edison, que sus aportes han sido buenísimos, me gustaron mucho, y es que el que realmente limpia y nos muestra una conciencia real, ese es nuestro Señor. Hermano David. Es importante quizá lo que resalta ese versículo 5, en el cual dice no solamente por razón del castigo. Cuando hacemos la pregunta del por qué vamos a ser salvos, ¿cuál es realmente nuestra mayor motivación? Quizás muchas veces el contraste de no ser castigados por lo que hicimos, quizás porque no vamos a morir, quizás porque vamos a tener y pasamos de alto, que es algo fundamental, que es tener cara a cara a nuestro Creador. Y así quizás viceversa. También viene algo que tiene que ver, por ejemplo, dice el comentario, debido a la ira,
siendo que las autoridades civiles existen por disposición divina, el cristiano debe obedecer, no solo porque desea evitar el castigo, sino porque lo correcto es obedecer. La única excepción en cuanto a la ley del Estado es cuando pues contradice la ley de Dios. Pero vamos siempre muy enmarcados en cuanto a la recompensa. Y muchas veces nos ligamos a qué nos motiva tanto para ser salvos y el por qué realmente nos aferramos. Y siempre está el tema de lo que es castigo, de lo que es sufrir, y marca un poco el paralelo de lo que es este mensaje y este evangelio, el por qué es rechazado por la mayoría y solo aceptado por unos pocos. Muy bien. Bueno, Hebreos 9, versículo 14. Por favor, pueden cerrar los micrófonos para que no se escuche interferencia, porfa. Gracias. Bueno, Hebreos 9, versículo 14. Bien pueda. Empieza con pregunta. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Bien. Amén. Amén. Ahora sí. Amén. De acuerdo a esa pregunta, de acuerdo a la pregunta y el que tenga como la facultad o la forma de responder, porque es una pregunta que quiero que me la hice desde el miércoles que lo revisé, que lo miré, y hay veces no entendemos, ¿cierto? Porque hay una pregunta grande y es, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Pero no es que pasa eso, si la humanidad entendiera cuánta sangre derramó nuestro Señor en la cruz para ser expiados todos nuestros pecados, ¿cuánta gente estaría aquí sentada hoy? Si lo entendiera de algún modo, por muy mínimo que fuera su entendimiento, ¿cierto? Y entonces hay algo que revisando el espíritu de profecía leía el artículo de lo que tenía y lo que decía el hermano Raúl a la entrada, por eso Dios es perfecto, porque siempre va a hablar de dos caminos, siempre va a hablar de esa parte, ¿qué camino va a elegir? Y el espíritu de profecía vuelve y pregunta en algún momento y me dijo a mí, ¿a quién le voy a servir? ¿A quién le voy a servir? Entonces ya entiendo la cantidad de sangre que Cristo utilizó para lavar y expiar mis pecados. Y yo que 42 años estuve en las cosas del mundo, haciendo todo mi propósito y no la del Padre. Por eso cuando surgió esta etapa, esta parte, yo dije, no, esto de verdad que yo me siento una cosa demasiadamente pequeñita para ese Dios tan grande y tan misericordioso y tan lleno de amor para con nosotros. Hermano David. Ese punto de la purificación siempre debe ser un tema de la meditación por parte de todos nosotros, porque quizás solo es una palabra que la leemos y va muy por encima. Nosotros en nuestra naturaleza, ¿cuánto nos cuesta quizás perdonar? Pasar por alto un agravio, una ofensa, algo que nos haya causado dolor. Y ponemos como una regla en lo que debería ser ese perdón. Esa palabra que perdonar no es olvidar, eso no es bíblico, esto no lo podríamos aplicar. Pero ¿cómo es que seres tan imperfectos, pecaminosos como nosotros, pueden ser limpios y purificados por medio de esa sangre preciosa? Que aquí lo que ensalta este versículo es que no hay una comparación, no, quizás el simbolismo era la sangre de los animales, pero en cuanto a la perfección de ese sacrificio, para hacer que nuestras conciencias, nuestros actos y nuestra naturaleza sea totalmente transformada.
al punto de que podamos ser actos para estar en el cielo, no por nosotros, sino en base a esa sangre que nos transforma. Entonces, cuando miramos quizás el trasfondo del análisis de lo que implica esto, de tener tantas oportunidades, de que Dios nos escucha, de que Dios es paciente con nosotros y que nosotros quizás aquí no, esa regla no la aplicamos porque ni siquiera la podemos entender en nuestra naturaleza humana, es ver claramente lo que implica ese papel de purificar. ¿Cuántas personas luchan con una adicción por años? ¿Cuántas personas con sus cargas, con sus cruces, con sus luchas? Y el ver que simplemente el poder transformador de Dios lo puede hacer en un instante, en un abrir y cerrar, como lo vemos en la Biblia. Amén. Muy bien. Hermano Raúl. Sí, señor. Porque mirando el versículo, nos habla que nos limpiará de obras muertas. Sí. Entonces me dio por mirar a qué se refiere con obras muertas, ¿no? Sí, señor, claro. Y dice, se refieren a acciones que aunque puedan parecer buenas o religiosas, no están impulsadas por una fe genuina en Dios y no tienen valor a los ojos de Dios porque no provienen de un corazón transformado por el Espíritu Santo. En esencia, son acciones que no conducen a la vida eterna y no son agradables a Dios. Amén. Amén. Por eso le digo que muy bien. Eso es lo que todos debemos entender de algún modo, ¿cierto? Y es que debemos ir desapegándonos las cosas del mundo para ir a buscar lo que está diciendo el hermano y lo que dice la palabra, y es buscar lo eterno, ¿cierto? Y eso es algo que yo he venido haciendo ahora junto con mi esposa. Desde la conciencia es, bueno, usted ya vio que yo ya fui, me di contra el mundo, estuve en muchos lugares y la vaina, y ¿cuál fue el resultado? Problemas. Y en este simple año, de los 43 que por bendición de Dios tengo, he encontrado lo que nunca había encontrado, y era paz y amor. Paz y amor. Pero esa paz que solamente da Cristo y su amor. Ese amor renovador del que el hermano David está hablando ahora, ¿cierto? Él es el que purifica. Él a través de su amor y a través de nosotros también abrirles el corazón, también nos va a permitir entender y comprender a nuestro prójimo. También cómo podemos ayudarlo sin entrometernos en su conciencia. Porque cada quien tiene que empezar a entender y a buscar, así como la salvación es única y genuina, así también debe ser su conciencia. Igual. Por eso algo que Dios nos manda es a eso, es ayudarle al otro. Hermano Vicente. Bien, pues, hermano. Tiene el micrófono cerrado, hermano. Hermano, bien pueda. No, que se le cerró, que enseguidita vuelve. Ah, ok. Pero Jesús ahí es explícito. ¿Sí se acuerda cuando le preguntó, Señor, bueno, y qué respondió Jesús? Entonces, bueno, hermano, ahora sí, bien puede, hermano. No, es que el computador se le enloqueció. Ah, ok, se le bloqueó, listo. Vamos, mientras tanto, Santiago 4, versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Excelente. Cortico, sustancioso, ¿cierto? Romanos 2, versículo 14. Yo se lo leo, hermano, el que está allí. Romanos 2:14. Sí, señorita. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos,
mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Amén. Bueno, algo muy curioso que me pasó con este versículo, y era hablándole acerca de la ley y a la persona con la que me encontraba, el testigo de Jehová, y él me decía que si yo era circuncidado, que si yo entendía muy bien la ley mosaica. Yo le entendía, mi hermano, lo único que yo entendí allí y lo que he entendido en el pasaje de Jesús, en su parábola, es que él vino también, no solamente por el pueblo de Israel, él vino por todos los gentiles. Ustedes son gentiles, yo soy gentil. Y me encuentro ahora con me encontré con este y yo decía, uy, mire que supuestamente la ley era para el pueblo de Israel, ¿cierto? Y mire nosotros los gentiles que vivimos dentro de la ley y que queremos hacer ley, ¿cierto? ¿Por qué queremos hacer ley? La conciencia. Porque la conciencia nos permite entender que a través de la ley, pues vamos a ir abandonando lo que es importante ir abandonando, el pecado, las cosas del mundo, ¿cierto? Entonces, el fundamento allí es ese, es irlo entendiendo, que somos esos gentiles que queremos tener a ese Dios vivo en nuestra vida. Hermano Edison. Gracias, hermano. Sobre este punto, hay que recordar siempre la división de esa ley, porque cuando nosotros estamos hablando de la ley de la conciencia, se trata de ley a nivel moral. Pero cuando nosotros nos hablan de circuncidarnos, de lavamiento, de todas las leyes que a usted le llamaron como mosaicas, esas son leyes ceremoniales. Esa no es la ley de la conciencia. La ley de la conciencia siempre tiene que ver con los aspectos morales. Y la ley que tiene que ver con aspectos morales siempre ha estado vigente y siempre lo estará. Porque justamente eso nos dice que nuestra conciencia nos condena o nos justifica. Y es por el sentido de la justicia. Eso es lo que Dios puso en el corazón. Puso eternidad en el corazón de los hombres y sentido de justicia. Y todos los hombres tenemos sentido de justicia, porque a todos nos duele cuando se nos hace algo injusto, ya sea que creamos o no creamos en Dios. Y ese mismo sentimiento de que esto es injusto es una evidencia de que Dios existe y puso eso en el corazón de los hombres. Y es un argumento que tenemos a favor, incluso para hablar con las personas que desconocen de Dios, los ateos o los agnósticos en cualquier sentido. Muchas gracias. Hermana Lina. Sí, iba a decir parte de lo que ya dijo Edison, de que inclusive esas personas que no conocen la ley, no conocen la palabra, quizás no conocen ni siquiera de Dios, pero que tienen en su corazón o en su ADN, sin saberlo, esa ley y los impulsa a actuar de buena manera. Muy bien. Bueno, 2 Corintios, versículo 12. La Marcela. Era el primero. No, pero... Errores técnicos, pero lo puedes leer de ahí porque ahí lo Bueno, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Bueno, yo en esta parte, cuando leía el versículo en la preparación, veía que cuando empecé a buscar de Dios, empezó el ejemplo a dar testimonio, ¿cierto? Pero cuando ese testimonio se da sin palabra, lo da el comportamiento. ¿Y ese comportamiento de dónde sale? Desde la parte interna de nuestro espíritu, ¿cierto? Entonces, si sale desde nuestro espíritu, lo que realmente nos está indicando que lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal es nuestra conciencia.
¿cierto? Entonces es el fundamento con el cual yo pues empecé a entender cómo Cristo ha venido haciendo el trabajo de ser la luz en mi vida. Bien pueda, hermano David. Se define la educación superior. No se puede adquirir una educación superior a la que se le dio a los primeros discípulos, la cual nos es revelada por la palabra de Dios. Adquirir la educación superior significa seguir implícitamente la palabra, andar en las pisadas de Cristo, practicar sus virtudes. Significa renunciar al egoísmo, dedicar la vida al servicio de Dios. La educación superior exige algo mayor, algo más divino que el conocimiento que se puede obtener solamente de los libros. Es un conocimiento personal, experimental de Cristo. Es una emancipación de las ideas, de los hábitos y prácticas que se adquirieron en la escuela del príncipe de las tinieblas y que se oponen a la lealtad de Dios. Es vencer la terquedad, el orgullo, el egoísmo, la ambición mundanal, la incredulidad. Es un mensaje de liberación del pecado. Revela el propósito de la vida, pero lo que sobre todas las demás consideraciones deberían inducirnos a apreciar la Biblia es que en ella se revela a los seres humanos la voluntad de Dios. En ella aprendemos el propósito para el cual fuimos creados y los medios por los cuales se puede alcanzar. Aprendemos a aprovechar sabiamente la vida presente y asegurarnos la futura. Ningún otro libro puede satisfacer los anhelos del corazón o contestar las preguntas que se suscitan en la mente. Si obtienen un conocimiento de la palabra de Dios y le prestan atención, los hombres pueden elevarse de las más bajas profundidades de la degradación hasta llegar a ser hijos de Dios, compañeros de los ángeles sin pecado. Muy bien, gracias. Hermano Vicente. Sí, hermano, se me acumularon varias cosas aquí, pero el asunto es que usted estaba mencionando de no influir en la conciencia de los demás o tratar nosotros de cambiarla, y eso nos lleva siempre a lo mismo, que nosotros no tenemos ese poder de cambiar a nadie, solo el Espíritu Santo, y cuando la persona está dispuesta a hacerlo. Recordaba era yo un niño cuando mi tío veía a estas personas en la calle drogadas. Él decía, si ese muchacho tuviera conciencia de cuánto sufrió su madre para traerlo a este mundo, no haría lo que está haciendo. Y es cierto. Si fueran conscientes de todo lo que tiene que hacer una madre para poder dar a luz y todo el proceso. Pero a veces nosotros también pecamos. A veces nosotros oramos o pedimos que oren por un familiar, por un hijo, pidiéndole, hermanos, ayúdenme a orar para que el Señor le cambie esa decisión, lo quite de ahí, lo ponga acá, lo lleve allá. Y resulta que lo que estamos haciendo es pidiéndole a Dios que le quite el libre albedrío, cosa que el Señor no va a hacer. Entonces nosotros deberíamos orar que el Espíritu Santo, y yo lo hago todos los días, nos reargulle y nos convenza de pecado a cada uno de nosotros para que podamos entender cuál es la voluntad de Dios, que sabemos que es perfecta. Pero cometemos muchos errores. Prácticamente nuestras oraciones, si les ponemos atención, le estamos diciendo a Dios, quítele el libre albedrío, y el Señor no va a hacer eso. Entonces siempre pidamos que sea la voluntad de Dios con cada uno de nosotros y con todo aquel que lo necesite, que esté pasando por una situación bien complicada. Gracias. A usted, hermano, muchas gracias. Bueno, ahora pasamos al espíritu de profecía, y el libro del espíritu de profecía dice mente, carácter y personalidad, capítulo 1. El libro número 1 y el capítulo es el 34, lo que es la conciencia, ¿cierto?
Entonces, nos habla de una autoridad, nos habla de un control y disposición y algo que también habla con respecto a la salud, ¿cierto? Cuando habla de autoridad, lo que nos dice ella en su escrito es que nuestro espíritu, toda nuestra simiente, todo lo que somos como ser, debemos darle el señorío al Padre, ¿cierto? Entender de que todo lo que somos le pertenece a nuestro Dios, a Jehová nuestro Dios. Y que el que tiene el poder para cambiar la vida o nuestras vidas es su Hijo, Jesús nuestro Señor. Entonces, hablaba de la parte de la autoridad, dice que es una adquisición maravillosa. ¿Por qué es una adquisición maravillosa? Porque cuando yo empiezo a abandonar las cosas del mundo, ese plan que tiene Satanás para con todos nosotros, y yo empiezo a buscar de Dios, empiezo a encontrarme con cosas que anteriormente no tenía, o no veía, o no sentía. En este caminar me pasaba algo que yo hasta a mis padres se lo decía. Yo me acuerdo que no podíamos estar ni siquiera 2 horitas comiendo cualquier cosa porque ya estábamos mirándonos malucos. Ahora, por bendición de Dios, nos la pasamos todo el bendito día juntos. Y es en la época en que menos hemos discutido. Pero porque hemos dejado entrar a Dios a nuestra vida, ¿cierto? Entonces dice que control y disposición, ¿cierto? Entonces, Dios también rechaza muchas cosas con respecto a esa parte de la conciencia. ¿Qué es lo que Él rechaza? Es la conciencia falsa, ¿cierto? Cuando colocamos a consideración toda esa parte del ser yo y no de su voluntad. Cuando hacemos la voluntad nuestra y no la que Dios nos pide que tengamos y hagamos. Entonces ahí es donde ponemos en peligro algo importante, que es esa parte de la conciencia, porque cuando el ser humano pierde su conciencia, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando el ser humano pierde su conciencia? Ahora lo está diciendo el hermano Vicente. ¿Cómo sería si el compañero, el muchacho que está habitante de calle, tuviera su conciencia? Como no la tiene perdida, ¿qué pasa con él? No es lo que quizás nosotros vemos. Y eso yo creo que a más de uno nos ha pasado, que cuando salimos a la calle vemos el afán del otro, vemos la preocupación, vemos que depositan todo su vivir en las cosas que se van en un momentico. ¿Cómo así? Así, el dinero. Nos apegamos a una casa, mire cuántas personas en estos momentos en el terremoto, en el temblor, todo lo perdieron, ¿cierto? Y nos angustiamos, y es algo que es muy de nosotros los seres humanos, ¿cierto? Pero ¿cómo sería si a través de esa conciencia de la que estamos hablando ahora, cómo sería quizás de pronto si pasáramos por ese momento? Porque también me he puesto en los zapatos de ellos. También lloraría, claro. También pensaría, uy, perdí la casa. Pero también me preguntaría, si pierdo la vida, ¿de qué sirve perder una casa? Si ya ni siquiera voy a habitar en ella. Hermano David. En ese punto de lo que se está hablando hay algo importante, porque vemos lo del mensaje que ha sido lo del Papa, de ir nuevamente a evangelizar, pero no toquemos quizás esos temas espinosos que nos separan o nos dividen. Busquemos esos temas de unión. Ya en ese tema de lo que nos compete a nosotros sabemos que no es lo que debemos hacer, porque el tiempo se acabó, tiempo no hay. Y la base como tal de doctrina es lo que me va a llevar a separar de la verdad del error. Entonces es un punto importante, porque muchas veces se tiene de que no, pues igual creen Dios, está buscando Dios a su manera, y eso es lo importante. Sabemos que realmente abarca mucho más que eso, y la doctrina como tal, el espíritu de verdad de lo que encontramos en la Biblia, es fundamental para la cantidad de engaños que se están viendo. Entonces muchas veces nos ponemos en ese terreno de que no, pues veo que está leyendo la Biblia, va a cierta iglesia y eso debe ser suficiente, y eso nos compete a nosotros, no como tal de forzar un poco del tema de decisión de esa persona, porque va a ser como tal algo que tarde que temprano solo compete a esa persona con lo que va a escuchar. Pero nuestra misión como tal de tener estas verdades es exponerla tal cual, con sus verdades tal cual como son,
sin guardarnos absolutamente nada. Es que yo no le voy a decir esto porque es que quizás se va a asustar, es que no es el principio porque no le va a molestar, porque es que siempre ha estado con otro tipo de creencias. El tiempo se acabó y siempre tenemos que ser claros que quizás esa segunda oportunidad no la volvamos a tener. Muy bien, hermano. Entonces dice la hermana Elena de Guay, usted puede hacer de sí mismo lo que elija. Otra vez lo amonestó como quien debe encontrarse con estas líneas de aquel día cuando se decidiera el caso de todos. Entréguese a Cristo sin demora. Solo Él, por el poder de su gracia, puede redimirlo de la ruina. Solo Él puede sanar sus poderes morales y mentales. Su corazón puede estar ardiente con el amor de Dios. Su comprensión clara y madura, su conciencia iluminada, pura y penetrante, su voluntad recta y sacrificada, sujeta al control del Espíritu de Dios. Usted puede hacer de sí mismo lo que elija. Si ahora desea volverse, deje de hacer lo malo y aprenda a hacer el bien. Luego estará realmente feliz, tendrá éxito en las batallas de la vida y se levantará para gloria y honra en la vida mejor que esta. Escogeos hoy a quién servirás. Entonces dice por aquí ya como para terminar, una clara conciencia produce paz perfecta. La paz interior y una conciencia libre de ofensas hacia Dios agilizará y vigorizará el intelecto, así como el rocío sobre las tiernas plantas. La voluntad está entonces dirigida y controlada rectamente y es más decidida y sin embargo libre de perversidad. Las meditaciones son agradables porque son santificadas. La serenidad de la mente que usted puede poseer bendecirá a todos los que tengan contacto con usted. Esta paz y calma. Con el tiempo llegará a ser natural y reflejará sus preciosos rayos sobre todos los que lo rodean, para volver a reflejarse sobre usted mismo. Cuanto más guste de esta paz celestial y quietud mental, tanto más aumentará. Es un placer vivo y animado que no echa todas sus energías morales en el estupor, sino que las despierta a una actividad creciente. La paz perfecta es un tributo del cielo que los ángeles poseen. Quiere Dios ayudarle a poseer esta paz. ¿Alguien de pronto tiene algo para aportar? ¿Algún comentario? No, hermano, solamente preguntarle a usted de dónde leyó las demás diapositivas o del libro. Del libro. Pero porque es que el capítulo es larguito, entonces yo lo iba... Y entonces toqué ciertas partes, ¿cierto? Y había algo que nos ofrecía, aparte de esta parte de la salud, cómo Satanás juega con la salud nuestra. ¿Por qué Satanás quiere jugar con la salud nuestra? Y yo decía, no, yo como boté toda esa plata tomando trago. yo por eso, cuando tocaba ese tema, yo le daba honra y gloria a Dios por eso. ¿Por qué le daba honra y gloria a Dios por eso? Porque Satanás quiere llevárselo a uno de cualquier forma. Él ahora, y más ahora en este tiempo, él está buscando cualquier cosa para que usted pierda la vida, para que usted la pierda. Y resulta que lo que decía el hermano en la introducción era cierto, 2 caminos. Ya usted dirá cuál elige, porque lo que decía el hermano Vicente es cierto y todos los hermanos, libre albedrío. Nadie está obligado. Ni siquiera caminar aquí nadie está obligado. Usted viene aquí porque yo aquí, cuando yo vengo a guardar el sábado, yo siento la paz que no encontraba en las cosas del mundo. Por eso es importante que el que llegue aquí lo haga con gozo, con alegría. Por así haya un momento difícil, entrégueselo a Dios, que es importante. Hermana Ruth. Sí, eso que usted está acabando de decir, hermano Sergio, es muy cierto. Desafortunadamente, cuando se está en el mundo, la gente piensa que el venir a la iglesia es algo obligatorio, que te van a cambiar la mente, que te van a ¿cómo es que dicen? Te van a limpiar la mente y te van a hacer... Y desafortunadamente eso no es así, es todo lo contrario. A lavar la mente.
y es todo lo contrario, es todo lo contrario. Ojalá cuando uno esté en el mundo, cuando uno le dice a las cosas a la gente, pudiera entender eso que usted está explicando ahorita. Muchas gracias, hermana. Bueno, no, yo creo que algo importante es el día de hoy es que todos nos apoyemos, ¿cierto? No se les olvide que somos un remanente pequeño. Para mí es importante que hoy, a través de esa conciencia, nos permitamos levantar a ese hermano que se siente caer, o el hermano que ha sentido que se cae, avisar que se siente que está temblando su fe, o que está temblando este evangelio, que siente que como que no, como que no quiere caminar más. No, si siente esa necesidad, para eso estamos nosotros los hermanos. Por eso Jesús escogió a 12 para que esa simiente o este mensaje no quedara colgando. No, mire que todos iban de uno dando la mano al otro. Hoy debemos hacer lo mismo. A esos hermanos que se sienten que están cayendo, no, para eso estamos. No se le olvide que el remanente no van a ser muchos, de 8.000 millones de habitantes que somos en el mundo, 144.000 los escogidos. Entonces es fundamental que cuando alguien sienta de pronto que va a caer, hombre, para eso estamos nosotros los hermanos en Cristo. Y hermano Vicente. Sí, hermano Sergio, esta mañana escuchaba acerca de cómo se manipula al ser humano y volvemos al punto del libre albedrío. La persona que hablaba decía que siempre se ha manipulado el ser humano a través del miedo, a través del temor. Y anteriormente se usaba la Biblia y se mostraba un Dios castigador, un Dios que si no te portabas bien no ibas a entrar al cielo, te ibas a ir para el infierno. Pero hoy ese miedo lo están manejando a través de las noticias, a través de todo lo que significa, como usted mencionaba, perder la casa, perder el banco, la cuenta de banco, lo que sea. Hay una manipulación en torno a eso. Y la otra definitivamente ha sido la educación. El anhelo por aprender se ha acabado y ya se ve como una carga. En cuanto el ser humano debería es gozarse cuando está aprendiendo, gozarse, y más en este espacio que aprendemos de las cosas de Dios. Yo espero y oro para que cuando estamos nosotros reunidos, lo que hemos aprendido nos dé esa paz que dice allá lo último, paz perfecta, que la encontramos en Cristo Jesús, que nosotros esos miedos y esos temores los podamos sacar, los podamos entregar, que el Señor controle eso y nos pueda poner esa paz porque la vamos a necesitar. Hacía mucho rato no escuchaba esta palabra concienzudamente. Ojalá nosotros podamos hacer todo concienzudamente. Y digo nosotros porque a veces yo tampoco hago las cosas concienzudamente. Entonces es un llamado para que hagamos las cosas a conciencia. Esta noche el Señor, estamos recibiendo el sábado con un llamado muy lindo y es a que seamos conscientes de lo que estamos haciendo hoy y de lo que vamos a hacer mañana. Hoy porque estamos aquí, mañana si el Señor nos lo permite, porque esa decisión que tomemos hoy puede ser nuestra salvación o nuestra perdición el día de mañana. Gracias. Amén. Igualmente a usted, hermano. Bueno, ahora sí, oremos y les agradezco a todos por su participación y nada. Esperamos seguir todos trabajando para la parte más importante y es seguir llevando el mensaje, ¿no? Siempre la invitación, mientras tenga la oportunidad de poder hacerlo, siempre los voy a invitar a eso. Vamos a seguir dando el mensaje, no se le olvide que puede ser el vecino, el vigilante, la señora del aseo, hasta el mismo muchacho que estamos hablando ahora del costalito, también porque como siempre lo hemos hablado y es que Jesús subió a la cruz por todos, entonces es fundamental que lo podamos visualizar hacia futuro como lo dice el hermano Vicente, hermano David. Bueno, antes de la oración, quiero quizás hacer una mención muy especial. Creo que Sergio es de las últimas personas que entraron en el grupo. Este grupo lleva casi 2 años y siempre ha sido un llamado constante de que demos ese paso adelante
en la participación, herramientas, materiales, conferencias, libros, tenemos todos los que queramos. Y siempre ha costado mucho eso, ya sea por parte de voluntad, parte de compromiso. Y hoy es una lección que Sergio le da a este grupo y por eso se lo quiero resaltar, porque es que es la persona más nueva. Y de todo este recuento de los últimos 2 años que llevamos, ha sido la única persona que ha tenido la iniciativa, aparte pues de las personas como Edison y Vicente, por su experiencia y su conocimiento, nos van guiando y lo que nos comparten. Pero de esto se trata, porque acá no es simplemente alguien que venga a enseñar y los demás digan amén. Esto es una escuela, esto es una preparación, esto es una experiencia. Aquí a nadie se está señalando porque diga algo que no es correcto. Acá simplemente todos nos estamos forjando, todos vamos a aprender y todos vamos hacia adelante. Entonces, resalto mucho en esto la voluntad, el compromiso de cada día mostrar esa actitud de querer aprender más, de querer lanzarse con lo que sabe, con lo que ha aprendido, dejando el miedo a un lado. Y eso es parte de un aprendizaje y un ejemplo para todos, y que cada uno, pues en lo que piense, ver esto como ese paso que cada uno debe dar. Aquí quizás no es el tema lo que se presente un miércoles, lo que presente yo un viernes, incluso un sábado. Si alguien levanta la mano y quiere un espacio para el sábado, sé que Edison tampoco tendría problema en ceder su espacio para que otra persona lo haga, porque el día de mañana quizás no vamos a estar juntos, el día de mañana quizás no vamos a contar con Edison, con Vicente, por las circunstancias, estar en otro lado, si Dios los llama al descanso, eso no lo sabemos, y nos vamos a defender con lo que sepamos. Y si no damos ese paso, pues nunca vamos a estar preparados. Entonces, muchas gracias, Sergio, por la voluntad de querer hacer. Fue un estudio muy interesante, en el cual, pues, por más que repasamos, siempre vamos a aprender. Y sobre todo, mi hermano, siempre esa voluntad, y es una enseñanza para todos, de que las personas nuevas muchas veces nos dan lecciones en muchas cosas, y eso ha sido el caso de Lina y de Sergio. Y antes de que hable mi esposa, no se les olvide que la honra y gloria para Dios, ¿cierto? Amén. Y lo segundo es que desde que conocí el mensaje con ustedes dos, el hermano David y Raúl, ya hace 2 años, hubo algo muy importante que Dios siempre me ha dado el fundamento, y la pregunta que todos los días me hago es: ¿yo para quién voy a trabajar? Todos los días, ¿yo para quién voy a trabajar? Y es algo que me motiva. Esa es la pregunta. Y la respuesta es, cuando me levanto, es de qué forma voy a hacerlo el día de hoy. Y Dios siempre pone a disposición las herramientas. Es importante que queramos hacerlo, porque sintamos la necesidad, porque es para ese Dios vivo, para el Dios que ha estado allí durante aproximadamente 6.000 años, dándonos ese plan de redención para restituirnos la vida eterna y poder tener allí esas ganas de hacerlo. Es importante que cada uno surja, y pues les agradezco por sus palabras, pero vuelvo y lo digo, la honra para Dios, para nuestro Señor, y gracias al Espíritu Santo por haber dejado que esta semilla en algún momento florezca y que nuestra conciencia siga creciendo un poco más. De pronto, para complementar un poco lo que ya dijo Cris, es que yo creo que en los últimos 7, 8 años de mi vida aprendí algo, y es que el ser humano, o sea, desde que nacemos, es algo muy innato en nosotros, es que el miedo siempre está. Y aprendí que aunque exista el miedo, debemos atrevernos a hacer las cosas. Eso fue lo que aprendí. Y hace 7 meses que vengo aprendiendo que ese temor es infundado por el demonio, porque sencillamente dentro de nosotros está el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios es poder. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es como sí, o sea, queremos ser un ejemplo, no para que nos alaben, como lo dijo mi esposo, porque pues la gloria y la honra es para Dios, sino para que nuestros demás hermanos, que de pronto siempre están ahí, como dice Cris, como que solo amén, amén, o sea, no, o sea, el llamado es para todos, que todos también lo pueden hacer. Sí, seguramente se van a equivocar, pero si no lo intentan, ¿cuándo lo van a hacer? Y finalmente, el más beneficiado de todas estas conferencias es uno mismo, porque cuando uno se sienta a estudiar, sí, a uno le da susto, le da nervios, pero pues uno en oración le pide al Espíritu que sea Dios el que dé el mensaje, porque es que finalmente no somos nosotros. Yo admiro mucho a Cris, a Edison, a Vicente y a las personas que llevan muchísimo tiempo
estudiando la palabra, porque es maravilloso todo el conocimiento que tienen. Y nosotros apenas estamos en pañales, pero cómo hemos logrado como afianzar lo poquito que hemos aprendido es haciendo las cosas. Entonces, nada, muchas gracias. Bueno, ahora sí, oremos. Esperen que llegue el hermano Darío. Se nos fue. Algo que también me gustó ya antes de arrancar la oración es que Dios nos pide que seamos alegres, de que seamos alegría, ¿cierto? De que podamos transmitir esa parte alegre, porque también es fundamental que la gente no solamente nos vea como la parte ortodoxa. Y lo entendía leyendo el capítulo. De pronto en algún momento se los comparto porque es interesante que lo lean, porque tiene facetas de cómo nosotros los seres humanos, el poder de Dios, pero también el poder del enemigo para sumergirnos en tantas cosas y exactamente. Hoy me levanté con, no, yo esta semana levantándome con mucha alegría. Cuando hoy me escribió Cris, yo no, que yo estoy por bendición de Dios preparado. Y bueno, ahora sí inclinamos nuestro rostro y vamos a darle infinitas gracias a nuestro Padre amado, nuestro Padre creador. Oh Jehová, gracias. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, porque nos has mostrado lo importante que es tener conciencia. Pero aquí en este caminar, que esta conciencia nos dicte con alegría, con sabiduría, con discernimiento a través de tu Santo Espíritu, qué es lo que debemos hacer para agradarte, para que tu iglesia siga creciendo, este mensaje siga creciendo. Y pues como siempre pidiendo para que dentro del remanente que somos salgamos algunos de los 144,000. Esperamos trabajar fuertemente, Padre Celestial, para tu obra, que tengamos siempre un corazón dispuesto para el hacer. Gracias, Padre, por cada uno de los hermanos, por cada uno de sus familiares. Gracias, Padre, por esta luz. Te lo agradezco infinitamente, Padre, porque quizás estaba en la oscuridad y pensé que en algún momento creí que tenía luz y no era la luz que debía de ser, que debía alumbrar en mi corazón, en mi ser, Padre. Te lo agradezco desde lo más profundo de mi espíritu. Te doy gracias por cada uno de los hermanos que ha escuchado este mensaje. Dales, Padre, igualmente, danos sabiduría para compartirlo, para seguir haciendo tu obra, seguir siendo hijos obedientes y que podamos caminar fuertemente cada uno cogidos de la mano, que es importante. Por eso somos hermanos en ti, mi Señor Jesús. Gracias, Padre, por este día tan hermoso, tan especial, porque es un día que lo santificaste, que lo dijiste que era santo, es lo más santo que yo he escuchado en la palabra. De verdad que entenderlo y vivirlo es algo que no pensé vivirlo, pero que ahora que lo vivo, de verdad que no quiero desapegarme de esto, Padre, de tu mano, porque así lo he sentido durante toda esta semana. Gracias por tu día de reposo y por testificarlo en Éxodo 20, Padre. Te lo agradezco desde lo más profundo de nuestros corazones. Pido perdón por todos nuestros pecados, en el nombre de tu Hijo amado y Señor nuestro, Jesús de Nazaret. Amén. 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 Amén.